Hola, mi nombre es Mónica Martínez, soy docente de la Unidad Central del Valle del Cauca, la UCEBA. Y hoy estamos desde el Jardín Botánico Juan María Céspedes, gracias a la Gobernación del Valle y a INCIBA por permitirnos estos espacios. Hoy vamos a hablar sobre el suelo y su importante función en la sostenibilidad de los ecosistemas naturales. Como bien es sabido, el suelo es uno de los importantes componentes de los ecosistemas, ya que regula la mayoría de los procesos y alberga la mayor cantidad o proporción de la biodiversidad del planeta Tierra. Es un recurso condicionalmente renovable, por lo tanto, para mantener la calidad y cantidad de los servicios ecosistémicos que el suelo nos brinda, es necesario un manejo sustentable. Como consecuencia del cambio climático y la presión humana, los servicios ecosistémicos del suelo se están degradando drásticamente, colocando así en peligro la seguridad alimentaria. Otra de las consecuencias es la pérdida de la fertilidad de los suelos, disminuyendo la relación suelo-agua-gas y disminuyendo el carbono orgánico del suelo. También esto impacta en la captación de este carbono, del dióxido de carbono, el cual es uno de los gases de efecto invernadero. El aprovisionamiento y la regulación de los servicios ecosistémicos del suelo son cruciales para el alivio de la pobreza. Las necesidades humanas básicas como la comida, el aire, el agua limpia no son posibles sin el suelo. La cantidad y calidad de los servicios ecosistémicos prestados dependen del material parental, el relieve, la biota y el clima. Estas características son importantes ya que nos proporcionan las propiedades físicas, químicas y biológicas de nuestros suelos. Los suelos son los lugares más diversos genéticamente hablando. Abarcan aproximadamente el 25% de la biodiversidad mundial. Un gramito de suelos puede contener hasta 6.000 especies de bacterias diferentes. También encontramos hifas, protistas, nemátodos y ácaros. A través de sus actividades, los organismos aseguran funciones claves del suelo. Estos ingenieros de ecosistemas están involucrados en procesos pedogénicos y ayudan a desarrollar propiedades claves del suelo importantes para el proceso como la mineralización de la materia orgánica, el ciclo del nutriente, el desarrollo y la obtención de las materias primas. Dentro de las funciones o servicios ecosistémicos del suelo tenemos la producción de alimentos y biomasa. Tal vez la más evidente de las funciones del suelo es el soporte y suministro de nutrientes para las plantas a fin de producir alimentos y biomasa en general. Caben dos observaciones. Primero, que el suelo depende en forma directa o indirecta más del 95% de la producción mundial de alimentos. Y la segunda, que la degradación del suelo es un problema mayor que amenaza la producción de los alimentos en el planeta. El suelo también cumple una función en los ciclos biogeoquímicos. Estos ciclos son indispensables para que haya vida en el planeta Tierra. Gracias a estos ciclos permiten el ciclaje de elementos químicos como el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, entre otros. Y son necesarios para que haya vida en el planeta. Una de las funciones más importantes es que el suelo es el mayor sumidero de carbono en la naturaleza. La fijación del carbono por el suelo, mal llamada secuestro de carbono o captura de carbono, impide que el dióxido de carbono vaya a la atmósfera, siendo que este es uno de los gases de efecto invernadero que propician el cambio climático. Con la intermediación de las plantas y la participación de los organismos del suelo, el carbono se transforma en materia orgánica que se acumula en el suelo por amplios periodos de tiempo. Desafortunadamente, los suelos no reciben el cuidado que ameritan. Anualmente en el mundo se pierden cerca de 75 billones de toneladas debido a la erosión en diferentes manifestaciones. Es por eso que desde el Jardín Botánico Juan María Céspedes, INCIBA y la UCEBA queremos traerles este taller, en donde haremos muestreos de suelos, prácticas de laboratorio para determinar las propiedades físicas, químicas y biológicas y así darle un buen uso a nuestros suelos. Otra de las funciones o servicios ecosistémicos
que nos da el suelo es el almacenamiento y filtración del agua. El suelo capta, infiltra y almacena el agua dentro del ámbito del ciclo hidrológico, contribuyendo así a la reserva de los acuíferos. También influye en cuanto a la calidad del agua, ya que amortigua y atrapa ciertos contaminantes que pueden influenciar en la calidad del agua. Ya conocimos los servicios ecosistémicos que nos brindan los suelos. Ahora, si queremos cuidarlos y protegerlos, la mejor forma es conocer su estado actual. Para esto es necesario hacer un estudio de las propiedades físico, químicas y biológicas con el fin de generar estrategias de conservación o recuperación de nuestros suelos. Para hacer estos estudios es necesario hacer un muestreo de suelos. Y hoy tenemos a los estudiantes del programa de Ingeniería Ambiental de la Unidad Central del Valle del Cauca, quien nos acompañará a hacer esta parte de estudios físico-químicos de los suelos. El primer paso para realizar el muestreo es la escogencia del lugar. Entonces, dependiendo de la zona en la que yo quiero hacer el estudio de los suelos, pues la voy a sectorizar. Entonces, ya teniendo o ya habiendo escogido mi zona de muestreo, lo primero que hago es limpiar la primera capa. Y esta primera capa es denominada capa capote. Y esta capa capote es rica en materia orgánica debido a la descomposición de estos restos orgánicos que vemos acá. Las herramientas que necesitaremos para hacer el muestreo de suelo puede ser barrenador, como el que tenemos acá. Si no tenemos ese implemento, perfectamente lo podemos hacer con una pala o un palín, y también nos vamos a ayudar con un machete. Eso también sumado a un baldecito o una caneca en la cual vamos a ir depositando cada una de las muestras. Entonces vamos a hacer este taller con este barrenador. La profundidad a la cual debemos hacer el muestreo va a depender de la finalidad de lo que queramos estudiar. Como vamos a hacer el estudio del estado actual de los suelos en el jardín botánico, entonces va a ser a una profundidad entre 20 a 30 centímetros. Aproximadamente la distancia que tiene esto acá es de 10 centímetros y más o menos acá nos daría a 20 centímetros. Entonces lo que hago es ingresarla y irla metiendo hasta la profundidad deseada. Ahí. Entonces ya llegando a la profundidad deseada, procedemos a sacar la muestra y esto lo vamos a depositar en nuestro balde. Hay dos tipos de muestras, las muestras alteradas y muestras sin alterar. Esta sería una muestra alterada, ya que estamos dañando todos los espacios porosos que vamos a encontrar. Si queremos una muestra sin alterar, utilizaríamos otro tipo de barreno con unos discos. Esto va a depender del tipo de análisis que queramos implementar. Mientras nuestros estudiantes sacan la siguiente muestra, importante tener en cuenta las consideraciones que hay que tener es que no se deben de colectar muestras cercas a carreteras o a caminos, ni tampoco si estamos en una zona pecuaria cerca a donde las vaquitas, los caballos hacen sus deposiciones, porque van a alterar estas propiedades físicas, químicas y biológicas. Tampoco pueden estar cerca a edificaciones o a árboles muy cerquita pues, de la zona del tallo principal. Una vez que ya tenemos nuestra muestra, vamos a ir al Laboratorio de Química Ambiental de la Unidad Central del Valle del Cauca, donde vamos a hacer los diferentes análisis de las propiedades físicas, químicas y biológicas de nuestros suelos del Juan María Céspedes. Quiero agradecer a INCIBA y a la Gobernación por hacer este tipo de talleres. Una vez terminadas de colectar todas las submuestras y mezcladas en una sola, vamos a pasarlas a estas bolsitas. Pueden ser bolsas Ziploc, bolsas cualquiera, pero lo ideal es que sean limpias o por lo menos que no tengan residuos de fertilizantes o cualquier otro compuesto químico, para que no nos altere las muestras en el laboratorio, los resultados en el laboratorio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues marcar o identificar el tipo de muestra,
el lugar donde lo muestreamos. O sea, entre más características podamos tener o identificar en nuestra muestra, pues va a ser mejor. ¿Listo? Entonces, la cantidad de suelo por muestra recomendada es aproximadamente entre 1 a 2 kilos por muestra. Bueno, una vez obtenidas las muestras del suelo, que lo hicimos en el Jardín Botánico Juan María Céspedes, venimos acá al Laboratorio Integrado de la Unidad Central del Valle del Cauca, UCEVA, para realizar las diferentes pruebas para conocer su estado actual de los suelos, para conocer si es un suelo, cuál es la textura, cuál es la densidad, cuál es la humedad, cuáles son todas sus características físicas, químicas y biológicas que tiene nuestro suelo. ¿Listo? Nos encontramos acá con los estudiantes de Ingeniería Ambiental que nos están ayudando a la parte de la caracterización de los suelos. El estudiante acá está midiendo el suelo, está pesando el suelo para poder hacer todos los análisis, y aquí ya estamos pasando el suelo colectado en el jardín por un tamiz de 2 milímetros. Una vez pesada la muestra y tamizada, es llevada al horno a 105 grados centígrados, y aquí estamos midiendo la densidad aparente. La densidad aparente hace parte o es una característica de las propiedades físicas de los suelos, y ella nos mide la cantidad de poros que tiene ese suelo. En el momento lo estamos haciendo con el método de la probeta, y esta parte, esta zona del jardín botánico nos dio un resultado de 1.7. Quiere decir que es una densidad baja, una densidad aparente baja, característica de suelos de textura franco-arenosa. En el jardín tomamos dos tipos de muestra. Tenemos esta que fue la zona de los senderos, donde es una zona boscosa, donde predomina mucho la vegetación, y esta es una zona donde es la entrada al jardín, donde no hay predominancia de la vegetación. Aquí podemos ver que tenemos otro tipo de texturas, unas texturas un poco más arcillosas, en donde la densidad aparente merma. Por lo tanto, hay una especie de reducción de espacios porosos. Otro tipo de medición de la densidad aparente que están haciendo los estudiantes es por medio de la parafina. Entonces se toma un pedazo de terrón del suelo, se sumerge en parafina y se hacen las mediciones, que es lo que están haciendo en estos momentos los estudiantes. Bueno, aquí ya los muchachos están terminando el segundo método para la determinación de la densidad aparente. Recuerden que el primer método que hicieron fue el método de la probeta, y el segundo fue el método de la parafina, donde podemos contrastar los diferentes valores para entender un poco más el proceso de densidad aparente y entender también el proceso de la porosidad en los suelos del Jardín Botánico Juan María Céspedes. Durante este taller que hemos realizado, hemos encontrado que los suelos del Jardín Botánico Juan María Céspedes pues tienen una amplia heterogeneidad. ¿Qué quiere decir eso? Que encontramos diversidad de diferentes tipos de suelo, donde encontramos suelos de textura arcillosa, arenosa, franco-arcillosa y franco-limosa. Lo mismo ocurre en los suelos del Valle del Cauca, donde encontramos una variabilidad edáfica. Esto representa en que podemos sembrar una gran diversidad de productos. Hemos terminado este taller de suelos, en donde esperamos que ustedes hayan entendido la importancia de los suelos en cuanto a los servicios ecosistémicos que él nos brinda, y también la importancia de que periódicamente estemos revisando la calidad de los suelos, haciéndoles un análisis de las propiedades físico-químicas y biológicas a nuestros suelos. Agradecimientos a la Gobernación del Valle del Cauca, a la doctora Clara Luz Roldán, a la Unidad Central del Valle del Cauca, UCEVA, a los programas de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Agropecuaria, a INCIBA, y a Alejandra Valderrama, quien es la coordinadora administrativa del Jardín Botánico Juan María Céspedes.